Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días a todos los oyentes que nos acompañan esta mañana. Les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Como cada domingo, nos alegra conectarnos con ustedes para compartir nuestra fe en comunidad a través de La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Blanca, y buenos días a todos, querida familia. Los saludamos con gran alegría. Les agradecemos porque nos permiten acompañarlos y llevarles la palabra de Dios a todos los rincones donde se encuentran, en sus hogares, en de Tennessee y en todas las partes de Estados Unidos y del resto del mundo. Bienvenidos a todos a La Voz Católica. Hoy estaremos hablando sobre el reino de Dios y la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, así que no se vayan. Como todo lo nuestro, encomendemos este día en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo a ti, Señor, Sagrado Corazón de mi Salvador, porque tú eres mi refugio, mi única esperanza. Tú eres el remedio para todos mis males, el consuelo en mis angustias, la reparación de mis infidelidades, el suplemento para todas mis deficiencias, la expiación de todos mis pecados, la esperanza y el fin de todas mis oraciones. Oh Dios mío, ten piedad de mí de acuerdo con tu gran misericordia, y haz de mí, y para mí, y en mí, todo lo que tú quieras, porque yo me entrego enteramente a ti, corazón divino, con la plena confianza de que tú nunca me abandonarás. Tú que invitas a todos los que están sobrecargados a que acudan a ti, permite que tu mano sanadora se pose sobre mí en este día y me dé sanación de mi cuerpo y de mi alma. Toca mi alma con tu compasión por los demás. Toca mi corazón con tu coraje e infinito amor por todos. Toca mi mente con tu sabiduría para que mi boca siempre proclame tu alabanza. Enséñame, oh Sagrado Corazón de Jesús, a alcanzarte en mi necesidad y ayúdame a guiar a otros a ti con mi ejemplo. Sagrado Corazón de Jesús, fuente del divino amor y consuelo, ven y toca suavemente esta vida que has creado, ahora y para siempre. Amén. Queridos hermanos, después de nuestra oración, escuchemos el Evangelio para este día domingo y también la reflexión. El Evangelio que vamos a reflexionar para el día de hoy es el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las parábolas de Jesús son como una excusa para hablar del misterio y de Dios, también del misterioso crecimiento del reino que Él anuncia. En las parábolas Jesús trata de llegar de una manera más sencilla, en un lenguaje más cercano a la gente. Es verdad que había anunciado con una seguridad inquebrantable que ya estaba aquí, en medio de nosotros, el reino de los cielos. Nos pone como un programa de lo que debemos hacer, y este reino de los cielos exige conversión y también confianza en este anuncio. Pero muchos podían preguntarle a él cuando lo escuchaban: ¿dónde está ese reino de los cielos del que hablas? De aquí que el Señor Jesús en el Evangelio de hoy nos habla de las parábolas del crecimiento mediante el símbolo de un grano. Aunque el grano es pequeño, esta empieza a crecer sin que nos demos cuenta. Viene a decirnos algo tan significativo, es como que el reino de Dios crece en medio de nosotros, así como esa semilla, sin que nosotros lo percibamos. Pero, por supuesto, al final dice que vamos a obtener los frutos. Se da una cierta similitud y un contraste entre estas comparaciones. La del grano, en lo que se refiere a lo que causa el crecimiento y la consumación final. Y también nos hablan de aquello que será desechado al final, de aquello que no tiene sentido y que se debe cortar. El reino está aquí.
ahora, pero solo como una semilla que es confiadamente lo más grandioso que podemos nosotros representar y que pudo Jesús representar también en la parábola. No son parábolas o comparaciones deslumbrantes, pero están llenas de un sentido grande. Debemos aceptar esta misma naturalidad en este mensaje cuando Él nos habla de que esa semilla va creciendo de una manera misteriosa. Qué poco podemos nosotros también comprender a veces cómo puede suceder esto, es verdad. Tendríamos que utilizar los métodos modernos con cámaras que graben día y noche lo que está sucediendo. O también cuando miramos la comparación de la levadura que se impregna en la masa. Poco a poco va impregnándose en la masa, también sin que nos demos cuenta. Pero ocurre un efecto especial de esta levadura hacia la masa y es que la hace crecer. Esto quiere decir entonces germinar. Y eso es lo que alumbrará al mundo. Eso es lo que le dará sentido a la historia y eso es lo que le da sentido a lo que Jesús viene a anunciar. En ese sentido, entonces, queridos hermanos, ese final bueno y liberador nos propone en el mensaje de la parábola de hoy que al meter la hoz, es lógico que en la historia humana debemos dejar aquí todo aquello que no tiene sentido, que es opuesto al proyecto y a la plenitud del reino de Dios. Pero en la parábola, por ejemplo, de la mostaza, que comienza con el sentido de lo mínimo, de lo más pequeño, de lo que parece insignificante, todo se transforma hasta ofrecer la imagen de un árbol grande, cósmico, donde todos pueden encontrar no solamente un espacio para vivir, sino una felicidad, la felicidad del reino. Esto es lo que nos quiere decir Jesús. Así son las cosas de Dios. Esta es la propuesta de esperanza del reino, que forma parte de sus entrañas, de su mensaje. Por insignificante que parezca, esto pequeño se va convirtiendo grande cuando estamos dispuestos a que eso pequeño crezca en los corazones de aquellos sencillos que escuchan sus palabras. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti.
Escuchábamos la canción Sagrado Corazón de Jesús, interpretada por Gesed, que nos recuerda lo importante que es depositar verdaderamente nuestra confianza en Jesucristo. Antes de pasar a hablar del Sagrado Corazón de Jesús, Padre John Mario, Jesús en el Evangelio de hoy nos habla del reino de Dios y usa varias parábolas para decirnos lo que es. ¿Usted podría decirnos a qué se refiere Jesús al hablarnos del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Sí, Blanca, no es extraño que todavía no terminamos de comprender lo que significa el reino de Dios. Incluso las lecturas de los evangelios nos manifiestan que los apóstoles lograron entender hasta Pentecostés lo que ellos no habían podido comprender antes, incluso cuando Jesús les hablaba con parábolas. Esta expresión del reino se sintetiza en la enseñanza más profunda también del Antiguo Testamento, pero se debe tener en cuenta que la palabra del reino significa gobierno. Por lo tanto, no tanto el reinado propiamente dicho, sino el dominio de ese rey. En hebreo, la palabra griega basileia del Nuevo Testamento tiene también este significado, el gobierno. Encontramos también la enseñanza en el Antiguo Testamento que nos prefigura de cierta manera como una teocracia. Ya no se hablaba como de democracia, donde gobiernan solo los hombres. En este gobierno se habla de la teocracia, es decir, donde gobierna solo Dios. Encontramos, por ejemplo, en los Salmos, como el Salmo 7 dice, es Dios quien gobierna en el rey teocrático y quien vengará cualquier negligencia de su parte. Entonces, en el Salmo 9, nosotros leemos que se insiste constantemente en que el trono de Dios está en el cielo y que allí está su reino. Los profetas también insisten en este pensamiento en que Dios es el Rey Supremo y por Él solo gobiernan todos los reyes. Por ejemplo, también cuando hablamos de la monarquía temporal y sabemos que esta monarquía ha fallado, vemos en el pensamiento de los escritores de las Sagradas Escrituras que el gobierno de Dios nunca falla y que ese es el gobierno final. También conocemos nosotros en el Antiguo Testamento que Dios era el que ponía los reyes temporales en esta tierra, pero que el supremo y auténtico rey era Él mismo. En esta visión podemos nosotros ver el poder de que gobierna y el simbolismo de todo esto. También lo encontramos en el libro del Apocalipsis, cuando nos habla de las 4 bestias, que hoy simboliza un poco el tema de los evangelistas. Al mismo tiempo, también se vislumbra en los Salmos un deseo de que el gran soberano en este mundo temporal sea siempre Dios. Por eso Jesús, cuando nos habla y empieza a decirle a quien nos escucha que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está entre ustedes, parece que nos estuviera diciendo que el poderío de Dios o el Dios mismo, que estaba en Jesucristo mismo, estaba en medio de nosotros. Es una manera de comprender un poco lo que se habla en el Evangelio de hoy, que es una pequeña semilla que desapercibidamente empieza a crecer, pero que después se convierte en un arbusto inmenso donde los pájaros pueden anidar. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y cómo lo podríamos nosotros representar? En últimas, nos dicen los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de Lucas, que es también un estado de la mente, una influencia que debe impregnar a todo el ser de la persona y que debe alcanzar los ideales del reino. Esto significa que nosotros debemos tener en nuestra experiencia de comportamientos o en nuestra mente el deseo de una justicia que nos habla Jesús, el deseo de que sea Dios el que reine, el deseo de que esto crezca, de que no sea como los reinos del mundo, el deseo de que no sea gobernado por lo metálico o por el dinero o por otro tipo de elementos que puedan gobernar. Hablar del reino de Dios y hablar del reino en nosotros significa de muchas maneras y nos invita a nosotros a orar por esto. Cuando nosotros avanzamos en la comprensión de la divinidad de Cristo y cuando avanzamos en la comprensión de lo que Él enseñó y cuando nosotros empezamos a dejarnos llenar por el Espíritu, nos damos cuenta y podemos descubrir qué significa el reino de los cielos. De otra manera, no se podría comprender. Ni siquiera los discípulos pudieron entenderlo. Ellos necesitaron la fuerza del Espíritu Santo para poder entender qué significaba el reino de los cielos. Y fue tan fuerte lo que ellos comprendieron que no pararon de predicar sobre esto hasta su muerte. Que el Señor nos ayude a comprender el reino de los cielos bajo la fuerza del Espíritu. Gracias, Padre John Mario, por su gran explicación. Padre, el viernes pasado, el 11 de junio, acabamos de celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Nos podría explicar cómo se origina esta fiesta y la devoción al Sagrado Corazón? Sí, Blanca, esta fiesta es muy hermosa y tiene un montón de significado y tiene una gran riqueza para nuestra vida espiritual. La devoción al corazón de Jesús, o en el principio se llamaba al corazón herido de Jesús, tiene sus orígenes en el siglo XI, cuando los cristianos piadosos meditaban sobre las 5 llagas de nuestro Señor. En aquel tiempo creció esta devoción entre los fieles y se empezó a crear oraciones al Sagrado Corazón o a la llaga del hombro de Jesús, entre otras devociones privadas, que eran en su momento. Todas ayudaron a los cristianos a enfocarse en su pasión y muerte, de tal manera que lograban crecer en el amor hacia Él. Sin embargo, hasta el año 1670, un sacerdote francés llamado Juan Eudes celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Casi al mismo tiempo, una religiosa conocida por su piedad llamada Margarita María Alacoque empezó a informar que tenía algunas visiones sobre Jesús. Este se le aparecía a ella con frecuencia y en diciembre de 1673 le permitió descansar su cabeza sobre su corazón. Esto fue una experiencia hermosa y dice ella que experimentó tanto amor, tanto consuelo de Jesús. En ella pudo sentir todo ese inmenso amor que no podía caber en el cuerpo de un humano, que ella se dedicó desde ahí en adelante a dar a conocer su amor y su bondad a la humanidad. Al año siguiente, entre julio o julio de 1674, Margarita María Alacoque informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne y pidió a los fieles que lo recibieran con frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de cada mes, y que practicaran una hora santa con un devocional. En 1675, durante la octava del Corpus Christi, Margarita María tuvo una visión que posteriormente se conoció como la Gran Aparición. En ella, Jesús pidió que la fiesta del Sagrado Corazón se celebrara cada año el viernes siguiente al Corpus Christi, en representación por la ingratitud de todos los hombres hacia su sacrificio redentor en la cruz. Debido a que la Iglesia siempre es cuidadosa en aprobar las apariciones o devociones, la fiesta no se estableció oficialmente sino hasta 1765, primeramente en Francia. En mayo de 1873, la devoción al Sagrado Corazón fue formalmente aprobada por el Papa Pío IX. Y 26 años después, el 21 de julio de 1899, el Papa León XIII recomendó urgentemente que todos los obispos del mundo observaran esta fiesta en las diócesis. ¡Qué belleza, Padre John Mario! ¿Cuáles son las 12 promesas que nos hace Jesús a quienes nos adherimos y adoramos su Sagrado Corazón? Blanca, en sus revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque, Jesucristo le dio a conocer 12 promesas para los devotos de su Sagrado Corazón. Dice así la promesa: al corazón de Jesús le agradan mucho los servicios de los pequeños y humildes de corazón, y paga con bendiciones sus trabajos, decía la santa en uno de sus escritos. Las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús son entonces estas. Primero, les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Segunda, les daré paz a sus familias. Tercera, les consolaré en todas sus penas. Cuarto, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Quinta, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Sexta, los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Séptima, las almas tibias se volverán fervorosas. Octava, las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Novena, bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Décima, le otorgaré a aquellos que se ocupen de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Onceava, grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Y doceava, yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Para estas 12 promesas hay unas condiciones, y son 3. Primero, debe recibirse la Sagrada Comunión durante 9 primeros viernes de mes de forma consecutiva y sin ninguna interrupción. Obviamente, debemos estar confesados, sin pecado mortal, y no haber faltado a la misa dominical. La segunda condición es tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Y la tercera condición es ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre, usted mencionó la devoción de los primeros viernes. ¿Podría ahondar un poquito más en esto para poder aprender y saber cómo poderlo realizar? El Señor le dijo a Santa Margarita María de Alacoque, cuyo cuerpo permanece incorrupto todavía a pesar de 330 años transcurridos. Él le dijo el 16 de junio de 1675, yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Es por esto que las personas que quieran hacer esta devoción van a obtener esta gracia. Hay un devocionario especial para estos 9 viernes. Hay una oración, por ejemplo, después de cada una de las comuniones que se recibe durante los primeros viernes. Hay una oración final para todos los viernes y hay oraciones para los 9 viernes con un orden especial que se debe rezar para ese día, creado por la Iglesia. Entonces, quien desee vivir esta devoción y cumplir esta promesa o cumplir este momento para el Señor, pueden conseguir el devocionario El Sagrado Corazón de Jesús y allí está todo bien explicado para que hagamos las oraciones. Gracias por esta explicación, Padre John Mario.
Aquí y en muchas partes del mundo esta gran devoción nos lleva también a algo que muchos de nosotros solemos hacer, que es la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en nuestros hogares, como nos pidió Jesús, ¿no?, en sus conversaciones con Santa María Alacoque. ¿Qué es lo que significa entronizar al Sagrado Corazón de Jesús y qué implicación tiene en la vida de las familias que lo hacen? Eso es bien lindo. Como hemos dicho, esta devoción es bien hermosa para nuestra vida espiritual. Primero, pues tenemos que decir que el diccionario nos dice que entronizar es colocar en el trono, ensalzar a alguien o colocar en alto algo, o también colocar una imagen o una representación iconográfica en un lugar preferente para que sea venerado o admirado. Para favorecer entonces la santificación de las personas, la Iglesia recomienda y promueve la veneración de los santos, la Virgen María, el culto público y auténtico de todos los santos que han sido aceptados dentro del santoral de la Iglesia. Solo es lícito venerar con este culto a los santos incluidos en el catálogo de los santos y de los beatos que la Iglesia ha promulgado públicamente. Es decir, que nosotros no podemos inventarnos santos. Hay un montón de santos que nuestra comunidad se han inventado, pero tenemos que asegurarnos de que estos santos estén dentro del catálogo de la Iglesia, porque si no estaríamos venerando a alguien que de pronto ni siquiera fue santo, o cometiendo el error de muchos que dicen que veneran a la Santa Muerte y tienen sus famosos altares. Ni siquiera es un santo dentro de la Iglesia y estamos haciendo es más una veneración al diablo. El lugar destinado a la imagen de los santos es en primer lugar el templo parroquial, y muchas veces estos santos son los titulares del templo. ¿Para qué nosotros entronizamos entonces una imagen? Con esto se busca de forma paralela que este santo, ya sea la Santísima Virgen María, el Sagrado Corazón de Jesús, ocupe un lugar especial en la casa de las personas o en el templo, pero principalmente en el corazón de aquel que lo entroniza. La Iglesia aconseja exponer imágenes y hacerlo bien. Estas son las indicaciones que nos dan en el Concilio Vaticano II. Dice, en el documento de Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia: manténganse firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles, con todo que sean pocas en número, y guarden entre ellas el debido orden, a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano, ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. La aprobación para la veneración pública de las imágenes de los santos en los templos parroquiales y oratorios la debe conceder el obispo o el ordinario del lugar, asesorado por la Comisión de Liturgia y Arte Sacro de cada diócesis. Ante esta comisión se debe presentar un expediente antes de obtener el permiso para la bendición de dicho santo y la entronización de este de manera pública. También se puede hacer culto privado o entronización privada. En cuanto a esta devoción de entronizar las imágenes, por ejemplo en nuestras casas, es una devoción privada. No se necesita una aprobación del obispo, pero sí se necesita el visto bueno del párroco o del sacerdote que va a hacer la entronización, quien debe aplicar su juicio común sobre la dignidad de la imagen y si su uso va a ser adecuado para la edificación religiosa de los que quieren o de los que solicitan la entronización. Las imágenes que serán bendecidas para su veneración pública o privada deben guardar el sentido del decoro requerido para todo lo sagrado. Es decir, si vamos a entronizar, por ejemplo, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos que buscar que sea una imagen bonita, agradable a los ojos, y no hay algo ahí, un mamarracho mal pintado, o una imagen de yeso mal hecha, o con un dedo corto, o con una mano más corta que la otra. Esto es desproporcional, ¿no? Y ante la mirada humana no da armonía, entonces no agrada, y esto debe estar pues también bajo el juicio común de quienes piden que se entronice esta imagen, y también bajo el juicio común del sacerdote quien va a entronizar. Entre las múltiples costumbres nuestras que es relacionadas con el Sagrado Corazón de Jesús está la tradición de entronizarlo o de consagrar el hogar al Sagrado Corazón de Jesús, como en particular Jesús prometió a Santa Margarita María Alacoque. Dice: bendecir los hogares en los que se muestre y se venere la imagen de mi corazón. Y a lo largo del tiempo la Iglesia ha desarrollado varios tipos de entronizaciones que convierten la colocación de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en un evento más formal y más espiritual. Ya tenemos nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, un documento o un devocionario que nos dice cómo debe entronizarse la imagen. Pero simplemente esta actividad de colocar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en un lugar notorio es principalmente para que este corazón de Jesús una al corazón de quienes viven en esta casa. No tiene sentido entronizar una imagen en un hogar si no hay un deseo de vivir la vida de Dios en el hogar. La entronización va acompañada de un deseo de cambio de vida y un deseo de búsqueda de Dios. Nosotros le damos el lugar del trono a Dios, ¿cierto? Y a Jesucristo, que también es Dios. Pero los demás santos también pueden ser entronizados, ¿sí? Porque se les da un lugar preferente dentro del lugar donde van a ser venerados. Por tanto, nosotros podemos entronizar los santos, algún santo de preferencia que nosotros queremos imitar sus virtudes. Pero recuerden, tienen que ser santos que estén dentro del catálogo de la Iglesia, que estén aprobados por la Iglesia y que la Iglesia haya aprobado sus virtudes en esta vida presente y pasajera para poderlo nosotros ponerle un lugar especial en nuestro hogar.
Ponerle lugar especial en el hogar es decir, yo quiero que este santo habite en medio de nosotros porque quiero imitar sus virtudes. Aquí en la diócesis de Knoxville hay un apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. Para aquellas personas que quisieran hacer esta entronización, comuníquese con nuestra oficina del apostolado hispano para poderlos guiar en esta ceremonia. Muchas parroquias han participado en triduos justamente para la entronización. Padre, nuestra Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús ha estado de fiesta el viernes pasado con esta gran solemnidad. Desde ya invitamos a nuestros oyentes a visitar la catedral y apreciar su belleza y su simbología. Así que aprovecho, Padre John Mario, para pedirle que nos explique qué imágenes podemos apreciar en la cúpula de nuestra catedral y qué significan. Hay un documento que se elaboró para el día de la misa de la dedicación del 3 de marzo del año 2018, donde podemos encontrar esta información. Y sencillamente en el domo interior, que es lo que llamamos nosotros la cúpula, pues la cúpula en sí es el domo, ¿no? La parte exterior e interior. Pero en el interior nosotros encontramos unas imágenes que fueron pintadas allí, que fue tomada de la inspiración de la catedral de Italia, llamada la Catedral de Santa María de Fiore. Fue diseñada por Filippo Brunelleschi. La base del domo de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús mide 42 pies de ancho y está sostenida por enormes columnas de acero y anillos de comprensión que están escondidos dentro de las paredes. De los 8 lados del domo sirven como un símbolo de los 7 días de la creación y el día de la resurrección. Las imágenes en el domo fueron hechas a mano por artistas decorativos que pintaron las imágenes en lienzo en su estudio. Las pinturas en lienzo fueron incorporadas a mano al interior del domo. Dentro del tambor del domo hay 16 santos. Muchos de los santos representan el catolicismo estadounidense o nacionalidades que se encuentran dentro de la diócesis de Knoxville. También representan una serie de virtudes cristianas. Los santos representados son José Luis Sánchez, San Charbel MacLove, Santa Elizabeth Ann Seton, Santa Rosa Filipine Duchesne, San Damián, San Vicente de Paúl, San Francisco de Asís, San Patricio, San Andrew Kim, San Andrew Douglas, San Maximiliano Kolbe, San John Newman, Santa Josefina Vaquita, Santa Teresa de Lisieux y San Juan XXIII y el Beato Pablo VI. Cerca de la parte superior del domo, mientras se curva hacia la cúpula, se ve a Jesús revelando su Sagrado Corazón. La imagen mide 25 pies de alto con una envergadura de 17 pies. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús está representada por un corazón sangrante en llamas rodeado por una corona de espinas que representa el amor divino de Jesús. A la izquierda de Jesús está la Santísima Madre y a su derecha está San José. Alrededor de la Sagrada Familia están los 12 apóstoles, los santos Pedro, Andrés, Felipe, Matías, Judas, Tadeo, Mateo, Simón, Santiago el Menor, Tomás, Bartolomé, Santiago el Mayor y Juan. Para finalizar, Padre John Mario, no sé si nos pudiera decir un poco la relación que existe entre la aparición del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita Alacoque y la aparición de Jesús en su imagen tan conocida como el Señor de la Misericordia, quien se aparece a Sor Faustina Kowalska. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús con estas dos apariciones que la Iglesia ha reconocido? Desde 1931 nuestro Señor se apareció repetidas veces a esta humilde religiosa, Sor María Faustina, a la cual enseñó una forma de devoción a la Divina Misericordia, ordenándole que la propague. Dios manifestó así, por medio de ella, su anhelo de conducir a la desdichada humanidad a buscar un refugio en la misericordia infinita de Dios. La similitud que podemos encontrar en estos dos es que es la misma imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero el Señor quiso enfocar esta misma imagen hacia la misericordia, y por eso vemos que la diferencia que hay entre uno y los otros es que los rayos que salen de la imagen, ¿no? En el primer lugar, la aparición del Sagrado Corazón de Jesús no tiene estos rayos, mientras que en la imagen que representa Santa María Faustina, sí aparecen unos rayos que representan la misericordia infinita de Dios, que es dado a todos los que la pidan. El 27 de febrero de 1948, el locutor del Radio Vaticano transmitía un mensaje especial referente a Sor Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, y el cual terminaba así: al mundo que se encuentra en la boca del abismo, Jesús le envía su sierva para que le diga que se eche en brazos la Divina Misericordia. Así se concederá a todos los hombres la vida, la verdadera felicidad, el orden y la paz. Entonces podríamos concluir que ambas devociones lo que quieren es propagar, por un lado, ayudarnos a nosotros a contemplar y a comprender el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo padecido en la cruz y su deseo de redimir a la humanidad en el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, y en medio de esto su deseo también de esparcir su misericordia por el mundo entero en el caso de la devoción que le manifestó a Sor Faustina. Qué hermoso y qué gran alegría que el Señor Jesús nos llame así para poder también compartir esa vida con los demás.
Hermanos, los invitamos a la misa con el obispo Richard Estica el sábado 26 de junio a las 11 de la mañana en la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús en Knoxville para dar gracias a Dios por nuestro plan pastoral para el ministerio hispano. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Diócesis de Knoxville, donde podrán escuchar este y nuestros programas anteriores. Llámenos al 865-637-4769 para información sobre misas y cómo conectarse a las parroquias de nuestra diócesis. Los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias, Blanca, gracias a todos ustedes por escucharnos. En este momento vamos a invocar la presencia de Dios y a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Los esperamos en la misa de hoy. Que el Señor los acompañe. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.